Es su puta madre. Ven que viene y les da igual. Dice, a ver, ya apretamos para entrar los tres. Y es que a veces no entran porque hay gente en la cuneta, un coche aparcado, una moto. Un estilo propio de conducir. Aquí en los ríos, toda esa arena que se acumula cuando baja el agua, pues la sacan para la construcción, ¿veis? ¿Sabes qué cantidad de arena hay acumulada ahí? Y debajo de las piedras también. Pues la sacan en camiones y para las obras. Este río, en la primavera, cuando viene el deshielo y todo, ¡buah! Pues todo va de agua hasta arriba. Bueno, pues continuamos. ¿Ya estás, Cani? Sí, vamos. En esta zona de Pakistán los controles se suceden constantemente. Quieren escoltarnos, pero les convencemos que vamos aquí cerquita para que nos deje ir solos, porque ir con ellos es horrible. Muchísimas paradas todo el rato y tardamos muchísimo. Mi niña ha visto huevos fritos. Aquí, en esa mesa. Como Dios. Salam. Salam. Hello. Egg? Chai, No existe. Kana, Hello. Speak English? English. English, no? No habla nada. Come. Espera, la foto de los huevos. Para estos casos, la saco yo, Cari. Yo quiero huevo frito. Esto, ¿ves? La comida. For me. In For me, Hi. three. Three. 3 and omelette. Chai. Chai. Understand? That हमारा नाम Now, Donald Bus. Ya está. Spice, no. Spice, no. Espera, un momento. Urdu. Urdu. सोडा एक मसालेदार कुछ शेक होना चाहिए सादा अंड ऑमलेट टमाटो Tomato, yes. ¿Quieres tomate? No, no tomato. Sada. No, वड़ों के खाली वो शो ओके नो टोमेटो no tomato, no tomato. Outside. Okay, 1 omelette for me. Yeah. No spice. And 3 eggs fry for him. ओके ये ऑमलेट दे दो जुदा और थ्री दे दो जुदा अंड वाचो वड़ी सादा वड़ो सादा Spice, nothing. Okay. Hay que dejarlo bien claro lo del picante, porque es que si no te la lían y eso se pone ya incomestible. Aquí tenemos el porrata, es pan sofrito, ¿vale? Lo estira ahí en el momento. He pedido unas alubias para mí. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. हमारे की राउंड तो वड़ी का करने यार किस साल से तमिल मायना डाला भी लगा मोमा Ha metido el pan en la nevera debajo de una manta para que se mantenga caliente. और Okay. Una manera de estar seguros de que no te van a poner picante está encima, pendiente de lo que están poniendo. Así que aquí estoy yo, mirando paso a paso lo que están poniendo, principalmente en los huevos.
Digo, 3 huevos para mí. Y él pensaba que era 3 huevos para los dos. Y yo, no, 3 huevos para mí y 3 para él. Lo suyo es estar pendiente, si no, Pedrito sabe. Ajá. Yes. Bueno, sin comentarios con las manos y las uñas, ¿vale? Dejémoslo ahí. Estaba ahí haciendo lo que deberías hacer tú, pendiente de tu comida, que no te ponga picante. He estado pendiente de la mía. Claro, porque tú luego te vas a comer la mía y si pica, no te conozco. Dios, qué solecito hace que vienes hasta aquí, con el frío que hemos pasado esta noche. Dios. Este es el anillo que le han regalado en Afganistán. Me la acabo de poner otra vez. Así. Porque casi me doy una hostia que me mato. Estoy adelantando y me viene uno por el otro carril, pero vamos, invadiendo todo. Y había un pedacito de cuneta así y justo había arena. He entrado y la moto, guau, 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 guau. Me he hecho con la moto de milagro. Pero vamos, me he vuelto a poner el anillo. Porque este me lo regaló cuando me di la hostia en Afganistán. En la carretera, un tío me ayudó y me dio el anillo. Y no me lo puse en ese momento porque lo metí en el bolsillo y ya le digo, hostia, eso me trae suerte. Así que me lo he vuelto a poner. Queda bien, ¿eh? ¿Qué os parece mi anillo afgano? Ah, o sea, ha visto cómo no da ninguna alergia ni nada, ¿no? Cariño, de momento. Ajá. Qué mala eres. Ajá. Pero este anillo es porque... No, igual luego me da alergia. Sí, sí, claro. Sí, ya lo veré, ¿vale? Estoy contigo todo el tiempo, me dará tiempo de verla. Pues aquí tenemos nuestra comida. Huevos, un poco de pepino, alubias para mí, garbanzos para Vicente y huevos crudos para Vicente. Cariño. Y un porata, que aún está caliente, ¿vale? Así que aprovecha. Bueno, mirad la grúa cómo funciona aquí. El municipal se lleva el coche en un torete. ¿Qué os parece? Aquí no se anda con tonterías. Que molesta el coche, se lo llevan. Bueno, para que se lo lleven tiene que estar molestando mucho, porque aparcados mal están la mayoría. Vamos por aquí. Mira cómo se lo llevan y ahora lo cambian de sitio, ¿eh? Lo aparcan ahí. Nada. Este que está rezando. Esto debe ser un hospital, me parece. Qué calor hace, Dios mío, 19 grados, ¿eh? Por aquí, por aquí. Sí, mirad el cementerio dentro del pueblo y la cabra comiendo ahí. Es antiguo, porque no hay lápidas, son piedras solo. Fijaros, los locales de arriba, como veis, las escaleras van por fuera. Y hay algunas que, bueno, este no es muy alto, pero hay otros pisos que son súper altos y la escalera, vamos, hay que ir escalando, nunca mejor dicho. Y hay peluquerías arriba y... Bueno, imaginaros, aquí cuando hay algún minusválido en una silla de ruedas, madre mía. Mirad los transformadores, funciona esto más o menos así el tema eléctrico. Ponen transformadores y de ahí sacan todos los cables para todos los lados. Aquí tenéis el pescadito fresco. No diréis que no son entretenidos los pueblecitos. Nos vamos ya. He ido a pagarle al hombre y me dice que no, que gratis. Y yo tengo que insistirle porque el pobre hombre aquí, ya ves tú, a 4 huevos que vende y me da mucha pena. Y yo le he insistido varias veces y al final me ha dicho, bueno, entonces me ha cobrado 600, que son 2,5 euros o algo así. En fin, fijaros, la gente no tiene nada. Al turista, al extranjero, como su religión se lo dice, no te quieren cobrar, es que tienes que insistir cada vez para pagar. Igual que los occidentales, la misma hospitalidad, vamos, nada que ver. Y luego vienen a Europa y los tratamos como el puto culo. Y ellos aquí te dan todo, lo que tienen y lo que no tienen. Bueno, al final la policía nos ha parado y nos ha dicho que le tenemos que seguir. Estamos negociando porque quieren llevarnos a dormir a un cuartel. Hemos dicho que no, que tenemos reservado aquí un hotel, es mentira. Vamos a ver si conseguimos negociarlo. ¿Nos van a llevar o no? A ver si conseguimos que nos dejen aquí, porque ir a un cuartel va a ser un rollo y una pérdida de tiempo. No, a trabajar. Sí. ¿Ya vamos por nuestra cuenta? Ok. Seguimos a estos, ¿no? Nos llevan al hotel, ¿no?
Nos paramos en la puerta, nos despedimos de ellos. Ok, y adiós, muy buenas. A 40 kilómetros, 5 relevos. Bueno, marca el sitio, ¿no? Sí. Hello. Hello. Okay, let's see the room. Muchachos, pues nos vamos de aquí, nos vamos de este hotel que hemos estado. Thank you. ¿Y quiere que se quede el hombre? No. Thank you. Quieren dejarnos un escolta aquí todo el día. Las cosas que más le hacen felices a mi niña. Comer, 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 comer. No, es que mira, hemos desayunado sobre las 8 y pico de la mañana. Y nada, estamos picoteando todo el día, que no es comida de verdad, como dice en Brasil. Comida de verdad es sentarse y comer. Así que por fin, a las 6:15 que son, vamos a salir a cenar. El dueño del hotel vino aquí hace como unos 45 minutos y nos dijo: ¿puedo hablar con uno de vosotros? Y digo, sí, un minuto que va mi marido. Vicente, todo perezoso, que estaba en la cama ahí durmiendo casi, sale, empieza a hablar con él y claro. Al final, que nos invitan a comer, que vayamos, le hemos dicho que nada de especies, vistiéndonos, poniendo zapatillas, que vamos a comer, que son ya las... ¿Qué hora es? 6:15. Vale, mira la habitación, está bien. Está la calefacción, No, pero hace un frío que pela de todas formas. La que pone 30 ahí, de 30 nada. Estaremos de aquí a unos 18 grados en la habitación. Pero vamos, es lo que hay. Fresco hace, Dios. Bueno, muchachos, estamos aquí en la región de Swatch, Mingora, y estamos con el dueño del hotel y, bueno, un guardia y Su amigo, y un amigo. and the police sergeant. Our secretary. Y nada, nos han traído a comer aquí una hamburguesería. No tiene carne de vaca, Solo era pollo. Una pena, nos apetecía carne de vaca, pero bueno, es lo que hay. Estamos encima de una montaña, hay una vista muy bonita, pero es de noche y no se ve nada, así que ya está. Pues eso es lo que hay. Here the owner of the hotel we showed you before. And if you guys come here in Swat, in Mingora, you can contact him. I will leave him down in the description the address and the name of the hotel, okay? Swat Hotel, Aboyuk Plaza. Jamil and Nisa. Nisa Jamil. Okay. Nice to meet you guys. Thank you so much. Thank you so much. Nice guest. Pero mira las hamburguesas. Hemos llegado ya a la habitación, nos hemos comido la hamburguesa esta que habéis visto y bueno, no estaba mal, no sé, pero picaba un poco, han puesto pimienta negra sin que picaba y bueno, no sé, a mí me hace falta más comida, pero tendré que aguantarme. Es que llevo todo el día sin comer, necesito 2 hamburguesas mínimo o más, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos en dirección a Islamabad y ya os contaremos más, ¿vale? Voy a seguir con el vídeo. Cada vez que llegamos a un sitio tenemos que ingeniárnosla para poder poner el ordenador sobre un sitio, hacernos una mesa, porque o no hay, o hay una mesita de noche, o hay solo, bueno, así que de esta vez esto es lo que hemos hecho. Buenos días, muchachos. Os queríamos hablar de Afganistán, de todo lo que nos ha pasado, aunque ya habéis visto los vídeos. Realmente no es como lo pintan en la televisión, como casi nada de lo que... Es peor. Bueno, no es peor. No, es diferente, es diferente. Es diferente. Es diferente. Mirad, los talibanes, no con eso quiero excusarlos ni muchísimo menos, porque hacen cosas que hoy en el siglo XXI, vamos, hace 500 años, pues vale, pues era lo que había, pero hoy en día no dejan estudiar a las mujeres en las universidades, tienen que llevar burka o una mascarilla y que solo se le vean los ojos. Lo importante es que cubran la cara. Si ellas no quieren tapar toda la cara, tienen que al menos taparse esto y dejar solo. También están prohibidas de ir a las cafeterías, de ir a los gimnasios, de ir a los parkings. Ya antes se podía estudiar en la universidad para medicina, ahora ya no. Dicen que sí, la verdad es que yo creo que irán evolucionando poco a poco, muy lentamente, porque no pueden dejar a la mitad de la población, que serían las mujeres, fuera de la economía y fuera de la vida, ¿no? Porque es que aparte lo necesitan. Ya habéis visto a lo largo de los vídeos todo lo que os hemos comentado, pero sí que quería dejar claro una cosa. Muchos pensáis que nos iban a asesinar aquí, ¿qué tal? Evidentemente los talibanes son guerreros, llevan
toda la vida peleando, 40 años Más. o más. Echaron a los rusos, primero estuvieron los ingleses aquí, colonizaron, luego los rusos invadieron, como sabéis, Afganistán, luego Estados Unidos. Y bueno, Bueno, Estados Unidos, la OTAN. la OTAN, sí, han sufrido muchísimo. La población al final es la que más sufre. Ves tanta pobreza que da pena. Pero a lo que íbamos, el tema de los talibanes. Nosotros realmente cuando llegábamos a los controles, nos han parado todos los controles que habían, todos. Nos veían en moto, nos paraban, a veces nos llevaban al cuartel a hablar con el comandante, otras veces ahí mismo nos tenían una hora. Al final te los ibas ganando poco a poco, con la sonrisa, dándoles la mano. Ellos realmente no hablan ninguno inglés, la mayoría son analfabetos, pero bueno, realmente con nosotros particularmente, conmigo, más que con Fernanda, se han portado genialmente bien. Sí que es verdad que a Fernanda la ignoraban, pero no penséis que es como un acto de desprecio para ellos. Para nosotros lo podemos ver así, para ellos no. Para ellos es un gran respeto porque ellos solo hablan con las mujeres de su familia. No hablan ni con Fernanda ni con ninguna otra mujer. De hecho, ni le pedían la documentación, ni por supuesto le registraban. Bueno, sí una vez lo registraron, pero bueno, no a ella, la cachearon. Se quitó la cazadora y registraron la cazadora y tal cuando entrábamos a un cuartel que nos llevaban. Muchas veces nos retenían allí, nos tenían una hora, nos llevaban a los cuarteles, nos preguntaban cosas, nos interrogaban, pero realmente el país para circular está seguro. Hay algunas insurgencias de terroristas, o sea, curiosamente ellos antes albergaban a los terroristas, luego ahora luchan contra ellos. Ellos lo eran, los terroristas. Sí, también. Es la mayor insurgencia, o sea, es la Sí. mayor milicia bien armada del mundo, los talibanes. Sí, los americanos les ayudaron al principio para derrocar a los rusos, los armaron, luego ellos lucharon contra los americanos, bueno, lo que suele pasar, también pasó algo parecido en Irak. Estáis muy preocupados por nosotros, que si tal, que si cual, realmente nosotros teníamos mucha incertidumbre a la hora de entrar, sobre todo por Fernanda, y realmente Fernanda la que menos problemas ha tenido de nada, porque ella se quedaba al margen, solo 2 o 3 veces hablaron con ella. En general no hemos tenido problema, ni él ni yo, no hemos tenido ningún problema. Sí que es verdad que la situación de que tenga que estar ahí pues fluida en una esquina, teniendo en cuenta desde mi punto de vista, desde mi educación, mi cultura, pues bueno, no es cómoda, es bastante incómoda, porque tampoco he podido hablar con nadie. Algunas personas sí que me han hablado, pero en general la gente era muy recelosa de poder acercarse y hablar conmigo. De hecho, había muchas situaciones que teníamos que decidir algo, iban directamente a él, y claro, él habla inglés, pero bueno, no mucho, un poquito, entonces claro, tenía que interrumpir. Y de hecho, es incomodísimo. además me hablaban a mí y a veces y contestaba a ella, pero a ella ni la miraba ni a la cara, pero ya no solo los talibanes, los pastunes en general, ¿no? Que Es la etnia de que los es la etnia. talibanes. Toda esta zona pegada de Pakistán es exactamente igual que Afganistán. No están los talibanes, pero las mujeres van con burka, la cultura es exactamente la misma, es una cultura pastún, muy arraigada y un poquito arcaica. Pero bueno, es su religión. Juzgarlos desde Occidente es muy complicado. La noticia solo sale pues lo malo. Y no es que sean unos angelitos, desde luego, pero con nosotros han portado muy bien. Yo no puedo decir que a mí me han tratado mal. Sí que es verdad que hemos conocido gente, algunos que hasta les han golpeado y tal. Yo no sé cómo le entrarían. Yo creo que para venir a Afganistán, Bueno, desde luego... la mayoría, perdona, Sí. la mayoría de las personas que hemos conocido que ha venido aquí, ya sea o ha sido un italiano, ha sido un No. iraní, español, y todas esas 3 personas han tenido malas experiencias Sí, con los sí. talibanes. Han sido golpeados, han sido interrogados, han sido, vamos, Sí, sí. tela. Nosotros no, gracias a Dios. Yo nada más que llegaba, les sonreía, les daba la mano y ya les cambiaba la cara No solo eso. porque de entrada estaban apuntándote, llegabas con Pero los el fusiles. fato de que vaya una mujer también influencia mucho. Sí, sí. Porque no te quieren estar reteniendo mucho tiempo, porque bueno, es nuestra situación incómoda para ellos, que yo tenga que estar ahí también. Habéis visto, ellos lo último que pensaban que era una mujer. Me saludaban, solía llegar yo siempre primero, les daba la mano, tal, luego iban a ella pensando que era un hombre. Cuando se daban cuenta que era una mujer, ponían unas caras, daban un paso atrás, no, y ya está. Y simplemente se dirigían a mí. Solo les entregaba mi pasaporte, solo un par de veces, creo que de las tantísimas veces que nos han parado, solo un par de veces di el pasaporte de Fernanda. Y lo miraban así como, pecado, ¿no? Porque estaba la foto de ella, evidentemente. Les dábamos un papelito que nos hacían las gobernaciones de las diferentes ciudades, que eso es lo más importante, porque estaba en pastún y se lo pasaba uno al otro al que sabía leer, lo leía y tranquilizaba, porque el pasaporte lo cogían y no sabían ni si estaba al derecho. Yo a veces lo veía, lo tenían puesto al revés. No, vamos, que no hemos tenido grandes problemas. Sí que es verdad que es incómodo las paradas, la tensión cuando te meten a un cuartel. Imaginaros, ¿no? La situación, llegas ahí en la moto, te hacen parar la moto, te meten en un cuartel lleno de talibanes, todos armados hasta los dientes, con tanquetas, con todo.
joder, y tú estás solo allí, ¿no? Y dices, Dios mío de mi vida, ¿no? ¿Qué pasará? A veces Fernanda se quedaba fuera, ella no entraba, siempre era yo. Y luego ya, pues a veces ella entraba y a veces no. Pero ella entraba, se quedaba ahí en un rincón y alguna vez con alguno de ellos sí que Fernanda está hablando con ellos, en fin, hemos estado un poco, bueno, hablando por señas, en medio entendiéndonos. Nos han invitado a comer en los cuarteles, nos han dado té todos, prácticamente nos han ofrecido siempre té, nos han ofrecido si queremos quedarnos ahí, en fin. Pero claro, también es muy peligroso porque hay insurgencias contra ellos y entonces pues estar mucho con ellos puede haber un atentado. En Kabul día sí día no hay atentados, de hecho vistes en el hotel que estábamos al lado un atentado en unos terroristas y bueno, al final no pasó nada, solo murieron los terroristas, la gente salió por las ventanas y tal, pues eran unas bombas. Para mí la experiencia ha sido enriquecedora, el ver por mis propios ojos cómo son realmente los talibanes en la faceta que lo hemos conocido, evidentemente habría que verlos en la guerra, y sí que es verdad que con la misma amabilidad y gentileza que te ofrecen té su comida, si se les cruza te cortan el cuello y no se inmutan. Estos han matado muchísima gente, imaginaros, ¿no? Y vienen de las montañas y yo creo que es muy difícil que cualquier otro país les invada porque estos resisten, estos comen piedras, viven en las montañas en unas condiciones que yo creo que un soldado europeo occidental no lo aguantaría en las condiciones que ellos viven. Sí que es verdad, ninguno nos ha pedido dinero, jamás nos han intentado extorsionar con nada, todo lo contrario, ellos su religión la llevan súper a rajatabla y jamás, y viven muy humildemente. Bueno, yo no pienso así, yo pienso totalmente diferente. Yo creo que es un país no recomendable, no vengáis, las mujeres aquí son tratadas como basura. A mí, yo me he liberado porque soy turista, aquí lo tienen las mujeres al margen, la ves sentada en la calle de espalda a la carretera para que no se las vea, o sea, horrible, es horrible el trato que tiene. Una persona que trata a otro ser humano así, no es buena persona, ya está. Si tú, da igual que con nosotros con él sea gentil, jajaja, jojojo, siendo que a esta mujer que está ahí atrás le está tratando como basura, ¿esto qué es? Sí, pero también pensar una cosa, si mañana les dieran toda la libertad del mundo aquí a Afganistán, ¿pensáis que las mujeres, muchas, ni se quitarían el burka? Algunas sí, algunas sí, no. algunas Hay que generalizar. Evidentemente. La culpa no es de ellas. Ellas desde pequeñitas las han educado así. No se ha educado, ha sido comedura de educación. Ha comido el cerebro con cuchara. Efectivamente. Pero a ellos también. O sea, ellos son así porque se han criado ahí. Seguro que en otro lugar no serían así. Es que depende de donde nazcas y la situación que vivas te condiciona la vida. Pero eso pasa en todo. El desayuno está enfriándose aquí atrás. Bueno, tenemos el desayuno, vamos a desayunar. Luego os contamos más. Luego, pues yo sé que muchos queréis saber lo que pienso yo, así que ya os diré luego en otra ocasión. Bueno, mirad el desayuno, eso es para nosotros dos, ¿eh? No es que seamos 8.